con tu rigor académico, ¿qué explicación le das cuando hay muchas cosas, pero se pierden en el olvido, en el tiempo, se callan, se silencian o aparecen muertos o suicidados? Yo es que cuando luego comentemos lo del tema de los metales preciosos, eso puede dar mucha luz y que las personas de detrás de la razón que nos ven, ellos mismos tomen sus conclusiones. Yo lo que sé es que ha habido teorías conspiranoicas, pero sí también ha habido ocultación de pruebas, ha habido acallamiento, ha habido silenciamiento. Yo recuerdo que si esto del 11S, 11-9 del 2001, lo mismo tardaremos 100 años en saber la verdad, porque si cuando en un simple incidente, el incidente del Maine en el puerto de La Habana, que provocó la intervención de Estados Unidos en la guerra contra España por apropiarse Cuba, Filipinas y Puerto Rico en el 1898, hemos tardado pues la friolera de ¿cuánto? 50, 70, yo creo 70 y tantos años en conocer que no fue un ataque español en ningún momento y que fue un atentado de falsa bandera o una implosión interna del del barco norteamericano y que eso provocó, fue el casus belli, es decir, la justificación para una intervención. Todo lo que ha venido después del 11S y todos los 20 años de guerras de terror y de guerras asimétricas y de guerras sin fin, yo voy a hilar siempre desde el punto de vista racional. Desde entonces hasta aquí ha habido una excepción a las libertades civiles, no solamente de los civiles y políticas de los ciudadanos de los Estados Unidos, sino que me voy más atrás, a los años finales de los años 90, y en un discurso que el presidente George Bush hijo hizo ante el Estado de la Unión, en el cual ya pregonó el New Orden, el nuevo orden mundial, pues eso fue el 11 de septiembre, curiosamente, de 1990. Y ya hablaba del nuevo orden mundial. Yo no voy a caer, ni quiero hacer caer a las personas que me escuchan en pensamiento irracional o pensamiento mágico, pero ahí están los hechos. Y ahí están, repito, 11 de septiembre del año 90, discurso sobre el Estado de la Unión, y luego una serie de hechos que sí se han producido el 11 de septiembre. Por ejemplo, los inicios del Pentágono fueron el 11 de septiembre del año 41, la invasión de Honduras el 11 de septiembre del año 19, la caída del Putsch de Salvador Allende el 11 de septiembre del año 73. Entonces, repito, hay coincidencias. Yo creo en el pensamiento de las causalidades, no de las casualidades, y sí intento siempre no perder la racionalidad. Pero he dicho lo que existe, he dicho hasta donde puedo la existencia de grupos que también existen, que ellos, si es la masonería regular, se dice que no son secretos, sino que son discretos. Eso es como se autoproclama la masonería regular, pero la masonería irregular, y he dado antes un nombre de una persona, por si lo quieren leer, está muy bien documentado, esta persona italiana que dije al principio, bueno, pues ahí Leo Lion, se escribe Lion con Y, Lion Zagami con Z, Zagami, tiene una trilogía, Confesión de un Illuminati. También es verdad que ha habido muchos falsos Illuminati que se autoproclaman, pero por los datos que dio este hombre en los libros que leí, tiene un conocimiento de rituales y tiene un conocimiento interno de simbología y de numerología masónica que no es un cualquiera. Él se proclama grado 33, no lo digo yo, porque además una de las cosas que tiene la masonería y cualquier logia paramasónica o contramasónica es que no debes ni puedes decir de otro que es masón y menos cuál es su grado. Sí, uno puede autoproclamarse que ha sido, pero jamás
puede señalar o anunciar a otro. Y si no, ¿qué pasa si lo anuncias al otro? Supuestamente, supongo que tendrá su... Desaparece. Si es una sociedad que se entiende como secreta o discreta, pues es porque ha habido persecuciones durante años y había muertes. Entonces, para evitar la muerte, yo nunca soy partidario de para evitar una muerte provocar otra, pero bueno. Bien, a ver, Nuño, ya pudimos enlazarte. Nos estabas diciendo y repito la pregunta con lo que le hice a Francisco, con tu carácter de académico, con tu disciplina intelectual, ¿qué explicación le estabas dando a esto? Pues, bueno, lo primero, disculpa porque no acabo de comprender porque estoy perdiendo la conexión continuamente. Se congela la imagen y me quedo fuera de juego. La explicación que le puedo dar a esto, pues simplemente es eso, que la cadena de producción había comenzado antes de que los acontecimientos tuviesen lugar. No he encontrado durante todo este tiempo una explicación factible de por qué se había conseguido diseñar, fabricar y enviar un artefacto semejante en tan poco tiempo. Estamos hablando que habían pasado 5 meses, algo así, nada más, o sea, y estaban todas las fronteras extremadamente vigiladas, había unas restricciones enormes en los vuelos, en los barcos, en el tráfico de mercancías, o sea, se sospechaba que podía haber artefactos explosivos en todos lados. Y sin embargo, pues toda una serie de material polémico, de material macabro, de material polarizador, pues consiguió llegar a los estantes de una tienda en Europa. Y era algo pues extremadamente, digamos, chocante, era algo que simplemente te llamaba muchísimo la atención porque no había, como estaba comentando, no habían comenzado todavía las teorías conspirativas. Estaba la sociedad en un estado de shock tan enorme que simplemente estaban comulgando con lo que estaban diciendo los medios. Y de repente, pues, te encuentras material que sí, o sea, está celebrando la versión de los medios. O sea, ciertamente te están poniendo a Bin Laden como el creador del atentado y te están poniendo, pues, una polarización entre blanco y negro. Tardarían 3 años todavía en llegar los documentales de Dylan Avery, de Loose Change o Faith Case o todos estos documentales que te estaban cuestionando la versión oficial acorde a datos científicos como a datos de física, datos de química y otra serie de datos que como siempre nos convirtieron a todos en expertos en temáticas de las que anteriormente no teníamos ni idea. O sea, pero el caso es que había una voluntad de polarizar, de crear dos bandos. Y es algo que se estaba haciendo con el merchandising y con diverso contenido yihadista que se estaba esparciendo por las redes en aquellos momentos. Y cabe destacar eso, que en ese momento no había, digamos, un bando que estuviese consumiendo esta serie de ideas, esta serie de mensajes o artefactos dentro de Europa. Era algo total y absolutamente ajeno a la sociedad europea. Y se vio como pues, había una manera artificial de buscar una polarización de bloques, o sea, sin que uno de los dos bloques existiese, lo cual era algo bastante extraño. No obstante, pues, cabe decir, como estaba hablando Francisco antes, o sea, que aquí hay muchas cosas en la versión oficial que no cuadran. Hay otras cosas que sí que podrían llegar a cuadrar, pero que ya simplemente cuando no hay una linealidad argumentativa y científica entre lo que nos están diciendo y lo que ha podido llegar a suceder, pues crea dudas. Y cuando crea dudas, pues ya tienes abierta la puerta para otras muchas narrativas y para otras muchas explicaciones que van a estar igualmente legitimadas en una sociedad que la que te puedan llegar a decir los medios de comunicación. Había una página también muy interesante, se llamaba Académicos por la Verdad, que fueron los primeros que estuvieron analizando la velocidad de caída de las torres, la fuerza del impacto del avión, la capacidad de resistencia que tenían los aviones. Vamos, que estaban analizando el atentado de una manera científica y ciertamente, pues siendo científicos de sus campos de conocimiento, decían que la versión oficial no cuadraba. Claro. Y esto es algo que hemos tenido siempre, pero es que también
ha pasado en muchísimas otras veces. También estaba hablando antes Francisco de los números. También se dice, no lo lleva a comprobar nunca, se estaba diciendo que los atentados de Madrid sucedieron 911 días después del atentado de las Torres Gemelas. ¿Es así, Francisco? ¿Has oído eso? Sí, de hecho, pero es que como no quiero caer en la numerología, que evidentemente existe, que evidentemente se trabaja en determinados círculos de pensamiento ocultista, mágico, pero es verdad, sí que lo he oído, es decir... Pues puede que haya gente que esté jugando deliberadamente con ese tipo de números, con ese tipo de sociedades secretas, porque de los iluminados de Baviera, pues no se había oído hablar aquí en Europa, en los círculos, digamos, políticos, desde principios del siglo XX casi. O sea, de hecho era una sociedad totalmente extinguida, pero esto, también sucedía eso con la masonería, es que eran como aquellos grupos secretos del siglo XIX, de los anilleros o todas estas sociedades secretas constitucionalistas que habían en las diferentes monarquías absolutistas. Y no tenía mucho sentido que de repente te dicen, no, uy, es que estos han sido los Illuminati. Otra vez volvían los Illuminati a escena, ¿sabes? O sea, eran como los habían sacado del cuarto de los trastos y los habían puesto a urdir intrigas de conspiraciones mundiales. Había que cargar el muerto a alguien, y estaba claro que si la versión oficial no cuela, pues siempre queda muy bien, o sea, echar la pelota hacia sociedades secretas, cuando al final los intereses pueden ser mucho más pueriles, o sea, pueden ser mucho más pecuniarios. Estamos hablando, pues, todo el sistema de la economía. Sabemos perfectamente que se había solicitado la demolición de las Torres Gemelas por el tema del amianto. Habían prohibido utilizar el amianto en Nueva York y costaba un pastizal de retirar todo el amianto de las Torres Gemelas. O sea, y habían solicitado una demolición. Había sido, por supuesto, denegada. Pues al poco tiempo de denegarse, cogen y suceden estos atentados. Hay muchas cosas, muchos intereses de dinero, muchos más simples, con actores mucho más reconocibles que podían tener un papel pues bastante interesante dentro de la trama. ¿Cuál fue la palabra que dijiste? ¿Amianto? ¿Amianto? El amianto, sí. O sea, en Nueva York se había prohibido utilizar el amianto como aislante contra el fuego, como aislante en los edificios. Con lo cual había una ordenanza que pedía retirar el amianto de todos los edificios. Y retirar el amianto de las Torres Gemelas costaba mucho dinero. Y era más barato demolerlas y hacer otra cosa ahí. Y pues, se denegó la demolición, o sea, dice, pues vale, o sea, pues Oye, fíjate que al final acabaron demolidas. Nuño, déjame enfocarme en esa cosa que tienes ahí un poco más. El hecho de que sea un encendedor, uno para encender los cigarros o no sé qué sea, el hecho de prenderle fueguito, esto simbólicamente, psicológicamente, sociopsicológicamente, es como para decir, o te pones a llorar por las muertes, te impresionas, o te pones a celebrar, ¿no? Porque el hecho de tener exactamente, que te digo, es algo que una persona que está fuera de todos estos ámbitos le parece demasiado macabro, y es lo que te digo, si tú ves aquí las dos llamas que salen como haciendo el símbolo de la victoria, o sea, salen haciendo como una V. Pero que también te quiero decir una cosa, o sea, hoy aquí en España se estaba preparando una marcha para conmemorar, para celebrar, para homenajear a una persona que había asesinado a 39 personas y que había convertido en víctimas a casi 200, como es Henry Parot. Henry Parot había puesto bombas que han matado a niños, y había gente aquí en España dispuesto a homenajearle. Digamos como que hay gente lo suficientemente tarada como para celebrar, como para conmemorar este tipo de atrocidades. A una persona normal está claro que le puede chocar, o se le puede parecer macabro, le puede parecer de mal gusto, pero tenemos gentes que lo van a celebrar. O sea, y está claro que hubo gentes que celebraron los atentados de Nueva York. O sea, hemos visto grupos de judíos bailando en Nueva York. O sea, hemos visto cómo había judíos ortodoxos celebrando el atentado, porque sabían que algo bueno iba a venir para ellos. Vemos en el País Vasco que hay gente homenajeando a asesinos de niños. O sea, pues evidentemente en los países de Oriente Medio habría gente celebrando lo que habría pasado en Estados Unidos, pero no estaba organizado, o sea, no estaba lo suficientemente organizado como para tener un mercado para este tipo de artefactos.
Está claro que, esa cosa? ¿Cuánto te no costó? tengo ni idea, porque era todavía en pesetas, o sea, pero igual que serían 500 pesetas, o sea, 2, 3 euros o así, no mucho. Y había infinidad de llaveros, pues, más mecheros, cartas, y era... sí que me fijé que lo otro sí que era un poco más atemporal, porque sí que eran simplemente las caras de Bin Laden. O sea, pues Bin Laden había sido un mujahidín famoso en la zona, en la región, tendría sus seguidores, tendría su club de fans, por decirlo de alguna manera, pero el único que realmente, digamos, sincronizaba el tiempo y el espacio era este, que reflejaba el atentado de las Torres Gemelas de una manera peculiar, por Bien. decirlo de alguna manera. Dej- De una manera peculiar, pero que además, o sea, está en contra de los tiempos de la cadena de transporte y de fabricación que puede venir desde Asia hasta Europa. Está claro que la persona que hizo estos mecheros del 11S sabía de antemano lo que iba a pasar. Bien. A ver, Francisco, nos queda pendiente dos cosas, la cuestión económica y el significado del número 9 en este tipo de sociedades secretas. Ya nos dijiste del 11, pero del 9, pues, dímenos. Empiezo por la cuestión económica, que creo que es importante porque, repito, yo soy de los que lucho porque frente a la feria de los iluminados, es decir, las teorías del complot, el esoterismo, la teoría del complot, tapa mucha verdad y da pábulo para muchos extremistas. Entonces, en cuanto a los dineros, el oro, la plata y los metales preciosos que no nos han aclarado después de 20 años qué ha pasado, cuánto había, cuánto se recuperó y de la diferencia a dónde fue. Porque una semana antes de los atentados, las acciones en Wall Street se estaban desplomando hacia valores inferiores a los últimos 3 años. Por lo tanto, las compañías de inversión en estos momentos van a los valores refugio, que son el oro y la plata. Las Torres Gemelas, sobre todo la Torre Cuarta, tenía unas bóvedas, unas cámaras de seguridad que ya habían sido utilizadas y construidas durante décadas y utilizadas por Swiss Bank. Luego fueron utilizadas, entre otros, por el New Bank of Scotia. Y ahí viene mi gran pregunta, porque he estado durante años intentando comprender dónde han ido las onzas de oro, las onzas de plata, los lingotes de oro, las piedras preciosas, porque si bien es verdad que muchas veces después de una catástrofe a río revuelto se busca hacer ganancia con las aseguradoras, de decir tengo más, ¿no? Pero es que en este caso es lo contrario. Se recuperó muchísimo menos y en los libros de balance, si yo veo, y ahí me baso en documentos oficiales, es decir, estoy pensando en que el New York Mercantile Exchange hablaba ya de unos valores solo de Scotia Mocatta, la división de lingotes, onzas y metales preciosos, solo de un cliente que era el Bank of Nova Scotia. A saber, esto era custodia, no solamente propiedad del Nova Scotia, sino custodia de clientes particulares y clientes empresas que habían invertido en valor refugio, y hablábamos solo de ese banco que tenían 11,8 toneladas en oro y 935,7 toneladas en plata. Eso es lo que, según el New York Mercantile Exchange. Pero es que luego me han llegado informaciones que realmente los depósitos podían llegar a 1.000 toneladas de oro y plata. Ya son unas cifras importantes. Las cajas fuertes eran tan similares como las de Fort Knox. Y ahí viene el baile, y también diamantes, etcétera. Pero me centro en el oro y la plata. Si bien lo que se recuperó y anunció Giuliani, el alcalde de Nueva York, a través de los furgones de una empresa, camiones Brinks Mat, creo que se llamaba Brinks Mat, se llamaba la empresa. Ahí se recuperaron 230 millones, me siguen sin cuadrar dónde están los otros 700 y pico millones de dólares. Estamos hablando millones de dólares del año 2001, ojo, con lo que supone. Si veo, para no ser pesado con las cifras, si veo que además estas cámaras, no solamente para este banco, sino también
eran utilizadas escondites de la CIA y del FBI, donde se encontraron ladrillos de cocaína, se encontraron falsos taxis que se utilizan para operaciones encubiertas, es decir, secuestrar a la gente y hacerles desaparecer a esas prisiones black sites, esos sitios secretos extraterritoriales de los Estados Unidos. También había archivos de seguridad de la CIA, del FBI, que desaparecieron, pero centrándome en los activos y hablando de lo que tengo, un registro hecho de tantos años, el comercio de metales Comes, 3.800 lingotes de oro, por lo tanto, 100 millones de dólares más o menos, 12 toneladas. De clientes del Comes, 800.000 onzas de oro, valor 220 millones. De clientes Comes, onzas de plata, otros 430 millones. Y del Bank of Nova Scotia, los 200 millones que estaba diciendo. Es decir, si se han recuperado 230 o me están faltando de los 950, casi 1.000, me están faltando una cantidad importante. Y si, como han querido jugar diciendo el Bank of Nova Scotia, no, es que en lo que tú dices, en este caso Javier, de los clientes COMEX de metales, están metidos los 200 y pico de Nova Scotia. Me siguen falta. Me da la cifra no de 1.000, sino de 750 millones. ¿Dónde ha ido todo eso? Porque si leo prensa de la época, de Sierra Times, además con el... Ahí había oro que lo sacaron de 2 camiones, pero que estaba no en la torre 4, como yo he dicho, sí, en otra torre que no recuerdo ahora, pero que no era la torre tal. Hubo intentos de apropiarse del oro antes. Cuando digo oro y plata y metales preciosos. Hubo intento de apropiarse antes, porque lo que sí tengo certeza es que después, cuando fueron los oficiales, es decir, los medios oficiales, a retirar esto que es custodia de clientes, ojo, que no solo era propiedad de Nova Scotia y otros, en las puertas de lo que sí se recuperó y anunció Giuliani, ahí se vio que había marcas de haber intentado extraerlo antes, marcas de fuego para sacar, es decir, los sopletes, todas las historias que se utilizan para una cámara acorazada, que yo que he trabajado en banca y he visto cámaras acorazadas, pues no sé, tendrían que ser súper sopletes, pero y además hacerlo en un sitio, en el Ground Zero, donde estaba no solo, ya digo, vigilado, sino que además todavía había restos de cadáveres. Es decir, es algo tan siniestro, es algo tan macabro, es algo tan dado de lo que he dicho al principio de todo. Al principio de mi intervención he dicho que en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, la necesidad de muchas personas de buscar explicaciones de tipo mágico, de tipo irracional, se da pie cuando las explicaciones oficiales no solo no son claras, sino se contradicen, y cuando pones números, que eso es lo que no se contradice nunca, los números de verdad, ves que hasta en algo tan prosaico y tan importante como los depósitos de oro y plata que había bajo la Torre Cuarta, ni coinciden los registros oficiales del antes con los del durante, y por cierto, hubo una subida de valores del oro y de la plata, lógica, siempre que hay una catástrofe, que lo que antes eran esos 1.000 millones, pues evidentemente era muchísimo más. Entonces, ¿a quién se apropió? Si se apropió, ¿dónde está? Porque el oro y la plata no desaparecen estas cámaras que resisten 1.000 grados como las de Fort Knox. Es todo tan siniestro después de 20 años y tan vergonzante y vergonzoso que los procesos iniciados, ya sean los procesos contra Arabia Saudí de abogados de Nueva York, ya sea el proceso que he dicho antes en el juzgado de distrito de Pensilvania, de un bufete de abogados que he dicho antes de el vigilante de la Torre 4. Oye Francisco, pero alguien podría decir, lo que pasa es que eres un incrédulo, o sea, todo el oro que estaba allá abajo pues se fundió. Bueno, pues si se funde como una gran sheet, tiene que quedar fundido esa gran sheet áurea.
quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!